óigalo bien, en un sentido también con una alta dosis El deporte es una actividad de alto salud. La frontera que separa a Kenia de Tanzania es la línea que divide las tierras del complejo. El camino es la meta es el camino. Hoy vamos a rendir un homenaje a un viejo explorador, a uno de los padres de la exploración, a Ernest Shackleton. Y lo vamos a hacer en compañía de dos chilenos, Rodrigo Jordán y Eduardo Cruzcoque, que intentaron revivir uno de los viajes más emblemáticos de este expedicionario. Este hombre obsesionado con explorar los mares del sur y el territorio antártico, en uno de sus tantos viajes, quedó varado en 1915 y inició en ese momento una odisea, una epopeya que culminó con el salvamento, ¿no es cierto?, de todos los que iban en esa expedición, que estuvieron un año esperando a Ernest Shackleton. ¿Por qué, Rodrigo Jordán, Ernest Shackleton es tan importante y por qué ustedes quisieron revivir esa experiencia? Shackleton resulta ser, por lo menos para mí, alguien extraordinario, porque de hecho cuando él hizo sus expediciones no fue tan famoso, porque siempre fracasó, ¿eh? Hablando del camino en la meta, siempre fracasó. No llegó al Polo Sur, no hizo la travesía, o sea, nunca de las cosas que se propuso las logró. Y por eso en ese momento no fue muy reconocido, pero después, revisando la historia, a mediados del siglo XX, ya habían pasado 50 años, la gente se empezó a descubrir que este explorador tenía por sobre todo un amor por su equipo y por su gente. Y pasara lo que pasara, no los iba a dejar botados. Entonces hay un revival, ¿no? Una revisión favorable a Shackleton en su espíritu de liderazgo. ¿Qué te pasó a ti, Eduardo? Bueno, para mí fue un orgullo poder participar de ese viaje, de esa invitación y sobre todo poder llegar a un lugar que siempre había tenido como la expectativa de conocer el territorio antártico y prepararme y investigar y todo lo que significaba revivir una expedición y un cruce de un territorio que antiguamente se había hecho. Entonces era un tema muy interesante poder documentar. Entonces mi misión era acompañar a Rodrigo documentando una travesía muy interesante, muy bonita y que siempre había soñado hacer algo así. Rodrigo, brevemente, esta expedición que se inicia en 1914 y que concluye, ya exploraremos cómo, el 1916, ¿cuál era el propósito de Shackleton? Shackleton, él había perdido la carrera, porque se había ganado a Amundsen por ir al Polo Sur en el año 1909, 10 y 11. Entonces, él propone una segunda exploración extraordinaria, que es llegar por el este de la Antártica, por el mar de Weddell, desembarcar y cruzar la Antártica pasando por el Polo Sur. O sea, no ir y volver, sino que desembarcar, llegar hasta el Polo Sur y seguir la travesía y hacer la primera travesía de la Antártica y salir por el mar de Ross. Tenía dos barcos, uno en que iba él, el Endurance, a dejarlo, y por otro barco de una expedición paralela para que lo pudieran sacar cuando hiciera esta travesía. Ese era su propósito. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza de esa fase de la expedición, de la primera fase de la expedición, Eduardo? De esa primera fase me acuerdo que nos dejaron en una especie de bahía pequeña, el buque se fue y esperamos tranquilamente al otro día para poder comenzar la travesía, lo cual no fue así. El tiempo varió y se echó a perder y tuvimos que comenzar a esperar un día. El día no estaba tan bueno y nosotros no éramos los jefes de la expedición, sino que estábamos haciendo un documental de esta expedición. Había otro jefe que era el que tomaba las determinaciones, que era un norteamericano que había ido al Everest, tenía mucha experiencia, entonces siempre muy tranquilo decía, no, hoy día no es el día, hoy día no es el día. Entonces se comenzó a echar a perder el tiempo y ya se transformó en estar encerrados en una carpa. El altímetro, ¿lo tenemos para cuándo?
volvió a echarse a perder el tiempo. Tenemos para otros 2 días más. O sea, ¿cuánto llevamos? Llegamos lunes, martes, miércoles, Pues estamos. jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Llevamos 4 días. Tenemos por lo menos para hoy y mañana, o sea, 5 días antes de salir. Si uno se retrotrae a lo de Shackleton, Shackleton esperó meses, ¿no es cierto?, en condiciones realmente adversas y ojo, no con el equipamiento que existe hoy, sino que estamos hablando de 1915. Que por eso es que uno lee, y yo tengo libros y películas, pero eso nunca logra transmitirte, hay que ir. Estos gallos eran héroes, realmente héroes. Nosotros tuvimos toda esta expedición 10 días y terminamos para el chancho. Estos estuvieron años metidos en la Antártida, sin comunicaciones, con un equipo que no tiene que ver con el nuestro. O sea, es realmente de locos imaginar lo que estos gallos hacían, de verdad, de verdad. Cuando uno lo vive y lo experiencia, dice, no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron. Lo notable es que en esa locura, experimentada por Shackleton y sus hombres, la obsesión, por ejemplo, por el registro, la llevaban, la tenían. Ellos sabían que sin registro no había expedición. Tú en ese sentido, Eduardo, has reflexionado mucho a lo largo de tu vida, ¿no es cierto? Eres un gran camarógrafo, eres un gran registrador. ¿Cómo ves eso, digamos? ¿Cómo lo atesoras y cómo lo reflexionas hoy? Yo creo que la suerte de poder andar viviendo experiencias de estas características y además poder ir dejando un documento es grande. En mi trabajo lo disfruto y lo gozo, y cada vez que estoy en una situación de este tipo, doy gracias de poder estar registrándola y grabándola o filmándola o fotografiándola. Entonces vuelvo a casa cada vez con un orgullo particular, porque eso no solamente sea un recuerdo en mi mente, sino que quede un registro y que quede un material que después va a ser utilizado o va a ser ocupado para algún fin determinado. Hay un detalle notable en esta expedición, Rodrigo, y es que hay registro fotográfico de ese viaje de Shackleton. Él cuando se mete entonces en el barco, en el Endurance, finalmente el barco es atrapado en los hielos, no logran desembarcar porque no llegan a la costa, es atrapado en los hielos flotantes y queda atrapado el barco. Así, aquí está, se queda atrapado. Pero después de estar atrapado y desplazarse el barco con los hielos, finalmente el hielo se empieza a apretar, se empieza a apretar, se empieza a apretar y rompe el barco. Durante 3 días crujió el barco entero, el barco termina por hundir. Y ellos se desembarcan y quedan parados en el hielo, en medio de la nada en 1915. Parados. Ahí es donde se van a la isla Elefante, ¿no? Pero falta mucho para eso. Claro, Hay hay mucho. meses. No, ahí estamos parados en medio del hielo, ya arma la carpa, bueno, aquí arriba este bloque de hielo, que está a su vez arriba del agua, o sea, flotando arriba del hielo. En ese minuto tienen que rescatar cosas del barco, tienen que sacar comida, etc. Y Shackleton dice, y el material fotográfico, que eran estas placas de vidrio, ¿no? Las películas, el fotógrafo se llama Frank Hurley, sacaba unas fotos en unas placas. Dice, no, eso no se puede llevar, hay que llevar lo esencial. Hurley se sienta con Shackleton y dice, si no llevamos registro, no hay expedición. Expedición. Y Shackleton, que no era leso, dice, ok. Entonces, ¿cuántas vamos a llevar? 100 placas. Habían como 400. Y empiezan a trabajar con las placas. Y toman la placa, ¿esta te gusta? Sentado en la Antártida, no. Y las quebraban, y las botaban. Y las otras 100 las guardan dobladitas y se las llevan. Y todo este material fotográfico, todo existe porque cuidaron esas placas. En toda expedición, el tema del registro es fundamental. Llevar, por ejemplo, una libreta de notas o recuerdo un libro maravilloso de Marguerite Yourcenar llamado La voz de las cosas, en donde ella fue guardando y atesorando todos aquellos textos, todas aquellas imágenes, todas aquellas letras de canciones
que a ella le resultaban importantes para su vida y que quería que formaran siempre parte de su equipaje de mano, que a donde ella fuera, ese libro, La voz de las cosas, la acompañara. Yo cuando lo escucho a ustedes hablar de registrar, de la pasión con que intentan revivir una expedición, no dejo de pensar también que no solo intentan revivir una expedición, intentan registrar a fuego en sus propias historias, en sus propias vidas, algo que otros hombres han vivido en otras épocas, intentando después contar esto, narrar esto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ustedes fueron a registrar una parte, ¿no es cierto?, de lo vivido por Shackleton. Si pudiéramos seguir profundizando en eso, Rodrigo. Los viajes tienen un antes del viaje. Nosotros estudiamos Shackleton, veíamos los libros, leíamos, yo me sabía la historia, pero a la perfección, me sabía los nombres del capitán, de no sé qué. Entonces hay un antes, hay un durante, que lo experimenta, pero después hay un después, uno vuelve, ¿no es cierto? Y cuando empieza a revisar esas imágenes, empieza a mostrar las fotos, cómo va a desarrollar el relato de la expedición, lo revive de nuevo. Entonces los viajes son mucho más largos que el propio viaje. Yo sigo entusiasmado con Shackleton hasta el día de hoy, 15 años después de la expedición. Además que el marco de la isla es una cosa inimaginable. Tocamos, o sea, nos sucedieron, por ejemplo, desembarcos en algunas playas en que habían colonias de pingüinos rey, que son unos pingüinos de este porte, naranjas por aquí, y tiene una parte naranja aquí. Yo creo, sin exagerar, miles en la playa, con sus crías, con sus huevitos. Entonces, tener una cámara fotográfica, tener una cámara de video en esa situación, uno lo agradece. O sea, realmente era maravilloso poder registrar esas situaciones. O, por ejemplo, playas con cementerios de huesos de ballena. Era una playa de balleneros noruegos, ¿cierto? Exacto. Entonces, poder registrar cosas que uno no sabe que pueden existir, realmente era valioso. Revivamos el viaje de Shackleton y esa parte en las Georgias que él hizo en, no sé, ustedes me corregirán, 36 horas creo que de corrido, sin dormir, y que ustedes tenían más días que los previstos por Shackleton para llevar a cabo, ¿no? Cuando ya el Endurance se había hundido, la idea de Shackleton fue la de organizar a sus hombres para ir caminando sobre el hielo, arrastrando los botes, los víveres y todo lo que habían podido rescatar con la intención de alcanzar tierra firme. La travesía se hizo definitivamente imposible y agotados decidieron quedar a la deriva con la esperanza de que los hielos flotantes los llevaran al norte. Tras varias semanas, con los hielos quebrándose a sus pies, echaron los botes al agua y remando sin detenerse por varios días más, lograron llegar finalmente a la desierta e inhóspita Isla Elefante. Una vez allí, Shackleton dio la orden de acondicionar uno de los botes para que junto al navegante, el carpintero y dos más partieran remando las tormentosas aguas antárticas en búsqueda de las Georgias del Sur y así conseguir la ayuda tan necesaria para el anhelado salvataje. Antes de partir, Shackleton les promete a todos sus hombres que pasara lo que pasara, él no los dejaría abandonados. Oportunidades de ver el sol y tomar su posición, y llegó clavado a las Georgias del Sur. Y si tú ves, hay un mapa de las Georgias del Sur, están en medio de la nada, o sea, que le apunte, mira, ahí están las Georgias del Sur. Él navegó desde acá, desde la isla de Elefante que están aquí, a esa isla que está en medio de la nada. O sea, si se equivoca, pasa cascando y sigue hacia el Atlántico Sur y se pierde. 1.300 kilómetros por estos mares, según el capitán, los mares más tormentosos de la Tierra, en un lanchón de apenas 7 metros de largo, con una cobertura hechiza que les permitía un espacio de sobrevivencia de apenas 1 metro, ahí encluquillados con el frío. La temperatura externa aquí es de 3 grados Celsius, la temperatura del mar es de 3 grados Celsius. Después de 16 días de travesía, casi sin comida, la poca agua que les quedaba se había contaminado con el agua marina. Justo cuando ya se le acababan sus recursos, avistaron
las costas de Georgia del Sur. Él estaba obsesionado, ¿no es cierto?, con Claro. ir a recuperar y a volver a rescatar, ¿no es cierto?, a su tripulación. Claro, que había esta es la quedado isla, la isla está aquí, ellos habían llegado por acá, él tenía que hacer la travesía para ir a una ballenera, que nosotros la visitamos con Eduardo, que se llama la ballenera Grytviken, la ballenera Grytviken. Entonces él cruza esto durante 30 horas, sin parar. De hecho, su gente, que venían de un año de expedición, se quedaba dormido. Entonces le decía, vamos a dormir, ya, vamos a dormir. Su gente, ojo, aclara que iba con un lote chico. Eran 4 personas, Claro. eran 4 personas. Los otros estaban todos varados en la Antártica Esperando. esperando que él llegara. Un año después, digamos. Entonces él llegaba, entonces decía, ya vamos a dormir, les voy a dejar dormir un ratito para que se recuperen. Entonces se quedaban dormidos, porque inmediatamente los gallos callados se quedan aquí dormidos. Y él se queda despierto, pasaban 10 minutos, ya chiquillos, ya pasó una hora. Pero ¿cómo? Sí, no, ya pasó una hora, ustedes durmieron y los despertaba a los 10 minutos y seguían caminando. No, y extremo, Y frío, no, pero sin olvídate, pero hielo. además, no. Y llegan entonces, y esa travesía que nosotros queríamos hacer, ellos la hicieron en 30 horas, nosotros teníamos 3 días para hacerla, regalones, bien hecha, con equipo, con todo. Y no fuimos capaces. No fuimos capaces, nosotros hoy día, con toda la tecnología, el tiempo se nos echó a perder, no fuimos capaces. Hicimos una ¿Qué travesía. alcanzaron a hacer? Hicimos una travesía alternativa de la isla, mucho más corta, que si lo hubiera hecho Shackleton no hubiera llegado a ninguna parte, porque él necesitaba llegar a la ballenera. Nosotros no llegamos a ninguna parte, pero el barco nos fue a buscar, y ese barco después nos llevó a la ballenera y pudimos revivir toda la experiencia de él llegando a Grytviken, y ahí están los desembarcos que dice Eduardo por la playa. El 20 de mayo de 1916, Sir Ernest Shackleton llegó aquí acompañado de Frank Worsley y Tom Crean después de una travesía épica de 30 millas de la bahía de King Haakon. Allí habían llegado navegando 800 millas desde la isla Elefante para pedir ayuda después de que su barco, el Endurance, había sido aplastado por el hielo en el mar de Weddell. Aquí fue su primer contacto con el hombre después de 17 meses. Cuando finalmente, después de 36 horas caminando por la nieve sin la ropa adecuada, hambrientos y agotados, golpearon la puerta en la cabaña de los balleneros, estos reaccionaron despavoridos, creyendo que se encontraban ante unos fantasmas. Estaban irreconocibles y solo se vinieron a recuperar después de varios días de cuidados. Sin embargo, el inagotable Shackleton, en cuanto se sintió con fuerzas, se dispuso de inmediato a organizar un viaje que los llevara de vuelta a Isla Elefante y así rescatar a sus desesperados compañeros. Rodrigo, ¿cómo ha sido la memoria histórica con el piloto Pardo y cuál es la justa dimensión de lo que él hizo para ir al rescate junto a Shackleton? Efectivamente, Shackleton trató, una vez que llegó a Grytviken, a donde estuvimos con Cruzcoque, buscó ayuda en Uruguay, en Argentina y finalmente en Punta Arenas, después de varios meses. La Armada chilena le dice, ok, yo le presto la escampavía Yelcho, pero yo no puedo obligar a mis hombres de la Armada a ir con usted en agosto, en pleno invierno en la Antártida. Es demasiado peligroso. En una embarcación muy precaria. Como Precaria. Entonces, el piloto Pardo dice, yo voy, y se ofrece como voluntario, y embarca a una tripulación completa arriba de la Yelcho. Lo que habla de una voluntad, de un coraje, de ayudar, etc. Entonces viene la navegación, entran, una cosa increíble, en pleno agosto por los hielos de la Antártida y llegan a la isla Elefante y los rescatan. Entonces lo que ocurre, y usted que es piloto pardista, Sí, yo soy piloto pardista. le damos toda la importancia porque el piloto Pardo los rescató. A mi juicio no, porque el que condujo la navegación es el skipper de Shackleton, que se llamaba Frank Worsley, que pudo conducir la Yelcho de vuelta hasta la isla Elefante. Y no lo habrían hecho. Si el piloto Pardo, como digo, no dice yo soy voluntario, yo voy, no habría habido rescate. Y ese reconocimiento Eduardo, es poco. tú eres a ver, ¿cuál sería? Shackletoniano. ¿Shackletoniano o piloto pardista? Chacletaniano, yo creo. Mira. Sí, pero a mí, mira, yo te quería hacer un alcance que yo creo que sería bueno notar o poner énfasis en el nivel de perseverancia y de esperanza que pudo llegar a tener él
de querer, a pesar de que pasaban los meses, confiar en que su gente estaba viva. Y lo estaba esperando, porque las comunicaciones no eran las comunicaciones de hoy día. Podrían haber estado muertos todos. Estuvieron un año, y haber votado. y haber dejado, haber flaqueado y haber dicho no vale la pena. Pero no lo hizo, sino que insistió y lo salvó a todos. Y al revés, los hombres que estaban en la isla Elefante por meses se levantaban todas las mañanas y miraban el horizonte porque sabían que su capitán, the boss, como le decían en inglés, el jefe, iba a volver. No deja de ser notable que después de un episodio como este, de esta operación rescate comandada por Shackleton, el hombre haya terminado muriendo en las Georgias del Sur, ¿no? No deja de ser, una cuestión que te pone un poco los pelos de punta. Es una coincidencia increíble. Ocurre no muchos años después de un ataque al corazón en medio de una de sus nuevas expediciones. Otra expedición más. Después, y fracasado y volví a ir, decide esta vez ya mayor, pero ya tenía una dolencia al corazón, que él va a navegar solamente, no va a hacer estas grandes travesías, va a hacer la primera circunnavegación a la Antártica en una embarcación, va a hacer toda una vuelta. Y llega de Inglaterra a las mismas Georgias del Sur, a Grytviken, justo antes de que comience el verano, para hacer esa navegación, y ahí muere, en Grytviken, antes de comenzar. Y la señora dice que lo entierren ahí. Sí, eso es muy bonito. Le mandan un telegrama a la señora y la señora dice, no, entiérrenlo ahí. Eduardo, estuviste ahí en la tumba de Shackleton. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Un pequeño cementerio ahí, como en una ladera frente a la pequeña ballenera. Y es un lugar emotivo, es un lugar importante, potente, que tiene mucha fuerza, está muy cargado y fue realmente bonito estar ahí. Sí. Además estábamos acompañados de estos ingleses chaquetonianos, todos muy emocionados. Hay gente que se les cayó las lágrimas. Había una fuerza, era emotivo. A ver, yo me arrodillé, bueno. ¿En serio? Sí, claro, presenté mi respeto. Sí. Acuérdate que te conté, este era un grupo este viaje se agregaba en una especie de chaquetonianos. Había unos historiadores, ¿te acuerdas? Unos hombres mayores, ya grandes, de barba, 70 años, que habían seguido toda la vida la historia de chaquetonianos, pero puros, arcérrimos. Y lograron llegar a la tumba y todo, fue muy emotivo, hubo llanto, hubo lecturas de algunos textos, fue bien impresionante. Una de las cosas que más impresiona de Shackleton es que en las 3 expediciones que dirigió a la Antártica, donde los peligros como las bajas temperaturas, las tormentas, el escorbuto habían causado estragos, él no perdió ni un solo hombre. Cada uno de estos grandes exploradores, Scott, Amundsen, Shackleton, en otra frecuencia, Hillary, ¿no es cierto?, en el Everest, tienen de pronto rasgos distintivos. Si pudiéramos profundizar un poco más en cuál sería el rasgo distintivo de Shackleton y de los demás, por ejemplo, para irlos confrontando, irlos comparando. Hay una tradición en esos años en la Antártica, a principios del siglo pasado, en donde teóricamente se preguntaba a un marino, ¿con quién quiere ir usted a la Antártica? Y entonces el marino contestaba, bueno, depende. Si usted quiere lograr la meta, si usted quiere llegar al objetivo, tiene que ir con una Amundsen, Roald Amundsen, noruego. Porque, empecinamiento absoluto. Y vamos a llegar, y efectivamente. Si usted quiere hacer ciencia, quiere investigar sobre el continente, Scott.
indudablemente Scott, aunque falleció, pero él tenía estas grandes expediciones que averiguaban. Pero si usted se encuentra con problemas en la Antártica y está bien jodido, arrodíllese y rece porque su jefe sea Shackleton, porque lo va a salvar. Es notable que estamos hablando de un viaje, de una expedición que se hizo hace 100 años. Y de alguna manera nos habla, nos interpela, nos toca como si hubiera ocurrido el mes pasado y lo estuviéramos revisando en un documental en las noticias, digamos, ¿no es cierto? Eso no deja de ser apasionante y uno no termina de asombrarse de que finalmente las aventuras humanas y el sentido de la historia, ¿no es cierto?, instalada en tiempo presente, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, eso era el objetivo de este viaje. El objetivo de este viaje, cuando hablamos de la documentación, la razón por la cual yo invité a Eduardo era porque no era solo revivir nosotros, es mostrar que lo que hay en lo más profundo de una aventura, de una expedición como esa, es absolutamente aplicable a lo que nos ocurre hoy día. Y de hecho, el caso de Shackleton hoy día es motivo de estudio en las mejores universidades del mundo, como efectos de liderazgo, y se ocupan seminarios para cómo conducen los gerentes, las grandes corporaciones del mundo. Hay estudios profundos sobre Shackleton, artículos en la revista Harvard, etc. Es tremendamente aplicable, una cosa histórica, y si nos vamos para atrás, más para atrás, a las cosas que hoy día viven. Son perennes en las exploraciones. Yo les quiero dar las gracias por el trabajo que hicieron, por el registro, por la experiencia, por la vivencia, porque justamente a través de esa vivencia, de ese viaje, de esa reconstrucción de una expedición, se puede revivir un aspecto histórico que finalmente a todos nos interpela. Eso es lo que me parece maravilloso de algo que ocurrió, insisto, hace 100 años y de lo cual podemos hablar hoy como en cualquier animada sobremesa y tocarnos y decirnos cosas que nos hablan, que nos importan y que nos van a ayudar finalmente a vivir bien, que al final es la aspiración que todos tenemos. Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Rodrigo, una vez más. Nos veremos. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Chao.